Debería estar grabando. Eh, bueno, buenos días, Michelle. Aquí está el video para, hacerte las consultas sobre lo que quiero como decir y seguir avanzando en la presentación y para mostrarte más o menos lo que llevo. Eh, bueno, todavía tengo por definir la pregunta de investigación o el título de investigación porque tenía una que escribí de hecho con Félix, que la Paula me acuerdo que te mostró la suya, pero yo no la había mostrado. Y era eh, cómo mediante la construcción de una edición digital del ámbito del diseño digital, o puede ser mediante desde el ámbito del diseño, porque creo que digital se repite demasiadas veces, se puede formar y reconstruir la memoria de travesía. Pero aquí tal vez, según lo que yo estaba pensando, es mantener esta pregunta, tal vez no colocarla como título, tal vez colocarla como un subtítulo, pero en cuanto a la investigación en general, no sé si es conveniente centrarla en travesía o puede ser como en los, no sé cómo llamarlo. Es que no es acto de la escuela, debería tener otro nombre, pero eso, esa sería mi primera pregunta porque me parece que es como relevante qué título le ponga a esto. Ya. En cuanto a la organización de contenidos, eh, me revisé y leí la memoria de título de la Romina Guerra. No tenía fotos de travesía, o que yo ya encontrado, no habían, que revisé el CD también y tenía solamente los PDF. Pero me sirvió para ayudarme a organizar la presentación. Entonces, ya la organización la dejé en los contenidos, en la definición del proyecto teórico, del marco teórico, que sería como cuál es el proyecto final, cuál es la pregunta basal. eh, y aquí me faltaría explicar cómo lo que queremos conseguir, o sea, los objetivos a corto y largo plazo. Después me pasaría a la definición del ámbito editorial digital, pero no como tan específico como estas son las bibliotecas digitales y estos como los dispositivos, sino que hablar más de que estamos pensando en, o cuando estuve trabajando, había que como que limitar el espacio digital a ciertos dispositivos, a ciertas resoluciones, a que había que tener ciertas consideraciones con el tamaño y el espacio en el que estábamos viendo como todo este tema, que sería la página del Nico, la wiki primordialmente y los repositorios de imágenes. Que aquí no sé si sería mucho, pero mi plan era dividirlo como en tres grupos que apareciesen dentro de esta página, que sería como eh, lo editado, lo meramente cronológico o de registro cronológico y, bueno, no sé si cronológico como la wiki, registro concreto más bien, y repositorios, que sería como otro mundo. Y que todos finalmente como que terminen interconectados en lo que sería la edición, especialmente cuando se da o durante o después de travesía. Ya, después de ese punto, quería pasar ya a explicar como lo teórico que estamos viendo, pero con lo que he realizado, porque creo que es prudente que yo diga, tuve primero este primer acercamiento y después me tiré a observar gráficamente como lo que ocurría en otras memorias de título y en otros espacios. Entonces, eh, después de explicar como el ámbito editorial en el que nos estábamos moviendo, quería pasar a la edición gráfica de la semana de farándula específicamente. Y ahí como ya esto es para adentrar en la materia, con una situación, si bien no homóloga a travesía, que ocurre de manera similar o que se da como en similitud. Hay cosas que se pueden extrapolar de travesía a la semana novata. Y aquí explicar como
lo que conversamos durante esas clases y cómo se fue pensando. Que aquí también lo dividí en las observaciones, que fue el primer momento de preguntarse qué es lo que el mar trae a la Tierra. En el texto y organización, en cuanto a encontrar el sentido, encontrar un orden que no sea necesariamente la cronología, que si bien está escrita, que el propósito sea em, que el propósito sea como narrar el sentido, los objetivos, los propósitos y toda esta parte teórica que queda desapercibida ante el hacer. Y finalmente, cómo construía la continuidad de manera gráfica, que fue todo este pensamiento de, ya, tiene que ser en un celular y el celular son distintas pantallas de visualización, pero en realidad las distintas pantallas de visualización siguen una línea y todas las imágenes siguen una línea y hay algo con los colores y hay algo con el aparecer de las imágenes que es propio de la semana de farándula y es propio de las observaciones y de todo lo que ocurrió. Como esta fue la obra y esto fue lo que se hizo y de lo que se hizo, esto es lo que estamos rescatando gráficamente. Que aquí tengo una página con algunas observaciones, no creo que sea necesario ahondarlo más, a no ser que tú lo encuentres conveniente, porque me quita tiempo. Pero mencionar básicamente las dimensiones en las que yo había definido las observaciones, que eran esta huella que limitaba la distancia, el corredor de lo habitable dentro de lo marino y el horizonte homólogo y contextual, porque dentro de la edición aparecen estas situaciones, pero nombrando los días. Y entonces para hacer esa relación de desde lo que observé, se le otorgó un nombre a un respectivo día, distinto lunes, distinto martes, distinto miércoles, distinto jueves, pero que algo tendría que ver en el sentido con lo que acontecía en ese día en específico, o como lo que se esperaba de ese día en específico o lo que terminó ocurriendo en ese día. Después me paso al sentido con el texto y la organización. Y aquí tenía pensado también tal vez colocar ciertas palabras clave, como sería, no sé, expresión, o sea, sentido claramente, memoria también me parece importante. Había otra que es experiencia y tal vez obra gráfica o trabajo gráfico, porque no me acuerdo si lo leía en las travesías de Errázuriz o en la memoria título del Nico, pero mencionaban por ahí la obra de la obra. Creo que estaban en las travesías de Errázuriz con Claudio, que ellos decían que crear esta nueva edición era crear una obra de una obra que tenía un sentido que nacía desde el hacer del hacer de la obra de travesía o de aquí de la Semana Farándula. Em, Eso, después hablar de cómo se construye la continuidad ya en el tratamiento de imágenes y hablar de como programas en específico, del tratamiento en específico. Por ejemplo, la elección de los colores, que se decidió quedarse solamente con los azules y los cianes y bajarle la tonalidad al resto porque la semana tuvo como este manto azul que se fue construyendo, hacer aparecer las medusas y que nosotros habíamos pensado que en la visualización y que se daba en tu visualizador, que se viesen las páginas como que seguían una sola línea. Y para eso dejé el día viernes de la edición, porque se alcanza a ver la construcción de la línea del manto, tanto como el progreso del día, que también era otro sentido muy importante de la semana. Eh, y ya, aparte de terminar de explicar esto, que igual encuentro que me falta en lo teórico, quería sumar bajo ese mismo punto parte de lo que estaba haciendo yo en evolución de el análisis gráfico de, de lo que hemos estado, o sea, de lo que he estado observando. Que aquí tengo hasta ahora gran parte de las impresas, que serían Amereida y las de Travesía Errázuriz, porque
Travesía del Desierto de Alejandro Carretón tiene los cuadernos de dibujo de Travesía. Entonces es como el material, o sea, también lo sumaría como una dimensión que existe, es como el repositorio físico, pero eso, son carpetas de dibujo. Sería como Flickr versus la carpeta del taller. Em, Igual quiero sumar algo de esta parte a la evaluación intermedia y tengo por aquí texto escrito ya por mí em, que tengo que terminar de arreglar, de editar, que fue leyendo la memoria de título de la, no me acuerdo su nombre, Guerra, la, la de apellido Guerra. Que, por ejemplo, en su edición ella hacía un análisis de los verbos para la esquemática como lenguaje de la comunicación visual, que igual me pareció coherente en cuanto a preguntarse, eh, tal vez no por las palabras, porque si bien hay palabras que se repiten, como que el sentido de estar haciendo esto, de yo estar haciendo esto, no es tanto las palabras que se repiten, sino como las formas de mostrar que se repiten o que se diferencian y cómo se repiten o cómo se diferencian, que tiene que ver mucho con la imagen de la palabra y la imagen del dibujo o de la visualización. Y entonces tal vez lo que podría preguntarme va más con, eh, pero parece, por ejemplo, que el registro fotográfico, cuando es registro fotográfico concreto, aparece como la foto, como el cuadrado, todos los colores, el momento del día, la gente sin ningún tipo de discriminación en la información que está entregando. Pero cuando pasas a hacer una edición ya más concreta, más pensada, que va como por el sentido, em, hay algo de esa imagen sin discriminar, que queda como no corto, pero tal vez como diciendo información que no tiene sentido o trayéndole información que al final como que sobra, como que para hacer la edición es necesario que pase por este criterio tanto de como ya esto está escrito, pero yo no puedo llegar y mostrar cualquier cosa porque de lo que está escrito se construyó algo. Y yo estoy construyendo algo desde la otra construcción. Entonces hay que tener cierto criterio eh, relativo a la obra o en significación con la obra y con el sentido de la semana que haga respuesta gráficamente a eso que se estaba pensando. Em, eh, 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 eh. ¿Y qué más vi? Aquí está el uso del color en las imágenes, reconocer patrones similares entre la digitalización y el ámbito virtual, con tal vez tratar de hacer como una comparación o encontrar las distinciones, que era más o menos lo que estaba haciendo antes, entre eh, aquello que es escrito, aquello que es digital, y me parece también muy importante traer que lo digital tiene sus herramientas y tiene sus cambios, especialmente cuando se habla de web o cuando se habla de interacción. Hay una interacción digital que es bidimensional, pero que permite entender un ritmo o entender una temporalidad del contenido distinta a la página impresa. Y, y eso por ahora es lo que tengo que terminar de ordenar y seguir avanzando en esta presentación. De nuevo, mi pregunta era por el título, si me podías ayudar, si te parecía la idea de que fuese como, que yo aquí lo nombro pregunta basal porque en el fondo es como la pregunta con la que me estoy guiando. Pero la pregunta de investigación como de este semestre o el título de la investigación de este semestre me parece que es algo más grande que
referirme directamente a las memorias de travesía o a los actos de la escuela. Y eso. Además, que esto lo pensé como porque ellos hablaron de exponer en el computador. O sea, exponer como lámina, exponer como PPT. Pero entonces si tengo que yo mostrarle como la edición a todos, tal vez sería conveniente em, yo exponer esta desde mi computador en formato escritorio y no sabría si proponer como que todos tengan la edición de la semana de farándula en los teléfonos o que por ejemplo cosas como las imágenes estuviesen hechas en su propia edición, tal vez no con tanta interacción, tal vez no con tanto detalle, pero que tuviesen ellos como la posibilidad de ver eh, en una edición más chiquita, formato celular, que ellos pudiesen descargar y visualizar fácilmente, tal vez como no sé, tal vez ni siquiera tiene que ser un EPUB, tal vez otro formato, donde pueden ir viendo efectivamente lo que se hizo, cómo se trataron las cosas y cómo cambian en el tiempo. Que yo lo pienso, por ejemplo, las imágenes, como tratar de hacer que se vea ese cambio de la imagen o esa edición de la imagen desde la original hasta como la nueva y que cada uno lo tenga como en su teléfono. Ahora, no sé si sea mucho para 5 minutos, que igual es poco tiempo, pero esa era mi idea. No sé si se puede realizar, no sé qué te parezca, y... pero eso. Ya, hago envío del video entonces y me despido. Nos vemos.